Elegiste bien la música. Aunque es algo oscura. Pero lo haces muy bien. Es solo que es un poco, ¿cómo diríamos? Descuidado. ¿Sabes? No todo el mundo entenderá lo que intentas proponer. A mí me gusta. Pero a los jefes... Escucha, Chris. Seré sincero. Si fuera a aceptarte como presentador, allí, en directo, en los clubs, si así fuera, hijo mío, desearíamos un estilo algo más reconocible, algo un poco más... ¿Inglés? Sí. Bueno, yo no emplearía ese término en concreto, pero... ¿Algo como esto? Ahora presentaremos a quien sin duda reconoceremos. Y es que esta canción nos gusta un montón. Adelante, juventud, tuya es la virtud. ¿Eso le vale? Está claro que no hay motivos para seguir con esta charla. Me limitaba a ofrecerte consejos profesionales, pero por lo visto no te interesa. Tracy, tengo que hacer mi programa. Luego hablaremos. Estúpido y arrogante cabrón. Me he desvivido para hacer que vengas aquí. A la porra, mi idea. Es una pena. Ese hombre ha perdido la ocasión de fichar a una superestrella. Es increíble tu actitud punky de que no hay futuro. Yo no soy punky. ¿Pero tú qué pretendes? ¿Que pinche discos de Elvis Presley y hable como Tony Blackburn? Tienen que darse cuenta de que yo soy el auténtico, genuino y perverso discjockey funky psicodélico que la va a armar. Se ha producido un misterioso asesino y su cuchillo hicieron un trabajo impecable, muy elegante. El crimen fue sin duda magistral, el autor genial. Asesinato es algo más que dos idiotas que matan o que mueren. Todo aficionado exigirá un buen diseño. Todo buen artista deberá cuidar su estilo. El club.
Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de El Club de Amigos del Crimen, aquí en Radio Clara, en el 104.4 de su dial en la FM de Valencia, o en, sea cual fuere, la parte del mundo desde donde nos escuchan. Si lo que han hecho es entrar en nuestra página web, www.radioclara.org, y han pinchado en el enlace que desde ahí esparce esta emisora por todo el ancho mundo. Tenemos 2 horas por delante de buena música seleccionada por este que les habla, Javi Gafotas. Para todos ustedes, quédense en esta sintonía, no se arrepentirán. Acaban de elegir del menú de nuestro iVoox el programa correspondiente al jueves día 11 de octubre de 2012. O bien, es esa fecha, son las 20:09 y por lo tanto nos están escuchando en directo. En ambos casos el programa de hoy lo tenemos dedicado a la visita, presencia telefónica de una banda amiga en el programa. Allá a las 20:30, es decir, aproximadamente dentro de unos 20 minutos, contaremos con la opinión y con el verbo fluido de los amigos de 313, que tienen nuevo disco en la calle e inician una gira para presentarlo. Así que aproximadamente dentro de, pues eso, unos 20 minutillos intentaremos conectar con la gente de 313, concretamente con Javi Ruiz, voz, guitarra y teclado de la banda, y posiblemente con el resto del grupo, porque creo que Javi en ese momento va a estar, si no llegando ya en el local de ensayo donde 313 ensayan, así que posiblemente podamos hablar con el resto de la banda, si entre ellos se van pasando el teléfono, que es el medio de comunicación que nos va a unir con la gente de 313, como decimos, a partir de las 20:30, para presentar ese nuevo disco, Bajo un nuevo sol, que ya está disponible en plataformas digitales y todavía creo que no en formato físico, en formato de CD como corresponde, pero ellos nos lo aclararán. Mientras tanto, ya está entonces, repaso evidente a las secciones habituales del programa. El Top 10 local y Top 10 visitante, parte obligada.
parar se volvió elemental, fundamental no parar, el tiempo te coloca en tu lugar. Qué racional si lo vuelvo a pensar, accidental recordar los días que pasamos sin hablar. Y no sabrás para dónde mirar, te encontraré en un lugar bastante deprimante y piensas que da igual, da igual, ¿a dónde crees que tú puedes llegar? Te silencio mi opinión, rompiendo tu inconsciente. Ahora sabrás que no puedes cambiar, despertarás al final en medio de tanta mediocridad. Es esencial si te lo haces mirar, tu actividad especial resume a duras penas la sabrás para dónde mirar, te encontraré en un lugar bastante deprimante y piensas que da igual, y no sabrás para dónde mirar, te silencio mi opinión, rompiendo tu inconsciente y piensas que da igual, Pues ahí están, Magnética, grupo, Friogenia el disco, da igual, corte número 7, en el número 1 del Top 10, Visitante. Y en el Top 10 local, Los Copo con el disco Vals sobre un escarabajo, la canción La Gran Novedad Mundial, corte cuarto y último del disco de esta banda, que no hace más que cosechar comentarios y a cuál de ellos más halagador, lo cual nos encanta, porque creemos haber acertado en la elección del número 1 del Top 10 local. Copo con La Gran Novedad Mundial, y hay otros 3 temas más, un disco de 4 canciones, el último trabajo de esta banda de Canals. Tenemos un triple salto mortal sin red, porque Carolina Otero nos hace llegar lo último de
Carolina Otero and the Someone Else's, On the Fire. Es un disco de edición numerada, nosotros nos ha tocado la número 16 y como no sabemos ni siquiera qué canciones hay, vamos a poner la primera y la compartimos con todos ustedes. Este es el primer corte del On the Fire de Carolina Otero and the Someone Else's. Let's drink our toast to myself, to this neat nose, to this flesh, whether you like it or not, I don't really care. Tonight I'm in love, I am in love with myself. Listen to the song, to myself, and maybe if you behave, I'll let you touch me there, and I don't mind if you're mine. I don't give a damn. Tonight I'm in love, I am in love with myself. Pues dejamos el disco que suene, lo dejamos ahí de fondo de detrás para haber escuchado una canción completa, que es lo que nos gusta, y machacar la siguiente, pero tenemos perdón porque la primera ya ha sonado completa. Ahí está sonando de fondo. Nos comenta Carolina Otero que precisamente deducimos que High Low Ray es el guitarrista que ya no pertenece a la banda porque acaban de hacer cambio de guitarrista. Citamos textualmente Carolina Otero, con lo cual nos advierte que el sonido del próximo disco será bastante diferente a este, pero como responde a una etapa de la banda nos lo han querido hacer llegar y nosotros encantados de que así sea, porque cuanto ha sucedido en el espacio y en el tiempo y es de calidad aquí en Valencia nos interesa, y esto no nos hace falta ni comprobarlo. Ha sido un triple salto mortal sin red, ha ido directo del buzón a nuestro reproductor de CDs y evidentemente intenso donde los haya. Este tema que abre el EP de 4 canciones, On the Fire, de Carolina Otero and the Someone Else's. Y pivotando sobre la artista que está cantando de fondo, pero cambiando de grupo, lógicamente, nos vamos con Liula. Vamos con la canción que esta banda con la que participa en nuestro Top 10, porque Fall in Love with Yourself Because I Love You No More es el puesto número 7 de nuestro Top 10 local. Así que podemos oírlo.
Fall in Love with Yourself Because I Love You No More, el título de la canción y también del disco del último trabajo de Liula, en el puesto número 7 de nuestro top 10 local. Ya nos dará tiempo a repasar una canción más de nuestro top 10 local, por supuesto que si tu belleza, tú y yo, del ser humano, que chuleta en mano, veo que es el corte número 4 del disco que se llama como él, El ser humano, que tenemos ya localizado en nuestro reproductor y que suena exactamente así. Vamos por la calle, tu belleza, tú y yo, de la mano. Vamos por la calle, tu belleza, tú y yo, de la mano. Y yo ya no espero nada más, te doy mi vida. Me puedo morir. Tu belleza, tú y yo, de la mano. Damos a la vida, la pequeña, tú y yo, de la mano. Y yo ya no espero nada más, morena mía. Me puedo morir. A tus pies y conmigo a tus pies. Esto no está sucediendo de verdad. Es tan solo fantasía, nada más. Espera que encienda la luz y despierta. Esto no está sucediendo de verdad. Voy a contar hasta 10, después desaparecerás, como si nunca hubieras estado aquí en realidad. Esto no está sucediendo en realidad. Abriré los ojos y aquí no estarás. Y cuando amanezca, desaparecerás. Esto no está sucediendo en realidad. Voy a contar hasta 10.
desaparecerás. Como si nunca hubieras estado aquí en realidad. Voy a contar hasta 10, después desaparecerás. Como si nunca hubieras estado aquí en realidad. Voy a contar hasta 10, después desaparecerás. Como si nunca hubieras estado aquí en realidad, realidad, realidad. Hasta 10 es una de las canciones incluidas en el nuevo novísimo trabajo de la banda que hoy nos visita telefónicamente, 313, ya que tenemos al otro lado del hilo telefónico a Javi Ruiz, viejo, veterano, amigo de este programa, que ya ha pasado por aquí y nos contó acerca de prácticamente toda su trayectoria discográfica, pues hoy con más motivo que nunca, ya que ha visto el sol, nunca mejor dicho, el que es el nuevo trabajo de 313. Saludamos, lo primero de todo, a Javi Ruiz. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues nosotros en el estudio, y tú imagino que a punto de entrar a ensayar, como corresponde a todo buen artista. Sí, hoy toca ensayo y preparación para el concierto de este fin de semana, bueno, los conciertos. Ahí estamos, porque hay que recordar ya, por si se nos olvida decirlo, que 313 van a tocar el litoral, van a tocar la costa este por partida doble, ya que si mi chuleta me dice bien, el 13 de octubre vais a estar en la Sala Cure de Alicante y el día siguiente, 14, aquí mismo en Valencia. Sí, en la FNAC de San Agustín. Perfecto. A ver si encontramos un huequecillo. Es un fin de semana difícil porque es el del puente, pero seguro que encontramos hueco para saludar a nuestros amigos y acercarnos allí a la FNAC. Vamos a dar los datos completos de esta fecha, que es la que nos toca de cerca. Recuerden ustedes que es en la FNAC, la entrada es libre, totalmente gratuita, pero el aforo limitado. Así que la mejor forma de asegurarse la entrada y la buena visibilidad y la buena audición del concierto que van a dar los 313, pues es acudir un poquito antes, 7 de la tarde, a la hora de la merienda, concierto, presentación, una especie de showcase, imaginamos, ¿no, Javi? Para la opción de la FNAC. Sí, es lo que hemos enfocado para las fechas de presentación de Bajo un Nuevo Sol. Tenemos tanto el formato de concierto largo, por así decirlo, en salas donde permitan, por la duración y por la capacidad, un poco por todo, ese formato, y luego un formato más, como tú bien has dicho, de showcase para las FNACs que estaremos tocando en Bilbao, Madrid y Barcelona. En ellas, aparte de la de Valencia, claro está. Lógicamente, hay toda una lista de conciertos que incluyen, como decimos, aparte de lo citado de Alicante y Valencia, pues el Bilbao está FNAC, también pasan por Madrid, por la Costello, Vigo, Barcelona, etcétera. Un cartel, por ejemplo, en las opciones de Alicante y de Madrid, en la que van a compartir cartel con Madre Máquina. ¿Cómo se enfoca entonces? Vamos a pasar del acústico del showcase al directo. ¿Cómo se enfoca el directo del día 13, pasado mañana, para quienes nos escuchan en directo en la Sala Cure junto a estos Madre Máquina? ¿Cómo se enfoca? Pues con muchas ganas y muchas guitarras, mucha distorsión y un sonido, la verdad, apabullante. Creo que con la formación actual, desde que nos trasladamos a Madrid, estamos consiguiendo sonar de cada vez mejor. El nuevo disco está muy enfocado a ser tocado en directo y la verdad es que estamos consiguiendo una reacción bastante buena de la gente que nos ha visto. Hicimos unos primeros conciertos antes de verano en Zaragoza, Mallorca y Madrid también, y la reacción fue muy buena. Creemos que es un setlist muy equilibrado, con canciones del anterior disco de Una Señal y con prácticamente casi todo el nuevo estamos tocando. De este Bajo un Nuevo Sol. Más o menos van saliendo las cosas que queríamos comentar con Javi a la conversación, y una de ellas era lógicamente esa pregira que hicisteis con las 3 localidades, Madrid, Zaragoza, Mallorca, antes de que el disco pues viera la luz. Viera el sol, que es exactamente lo que reza el título, y vamos, imaginamos que es por toda esa eterna complicación que suponen los plazos en esta tan maltratada ya y maltrecha industria musical, que es lo que habrá obligado a que, pues en principio, esto fuera a ser
la gira de presentación, luego se aplazara hasta finales de verano, ya estamos prácticamente en otoño y es cuando ha visto el disco la luz. Y ahora ya sí que efectivamente se puede decir que ya hay disco nuevo en la calle, ¿no? Exacto. Como tú bien dices, hicimos un pequeño adelanto en formato single en primavera, porque estábamos un poco pendientes de ver si al final había alguien interesado en editar el disco, en participar en la edición o distribución, y negociando un poco también las condiciones de la promoción que estamos haciendo ahora con una agencia, etcétera. Entonces, bueno, como tú dices, la situación ahora mismo no es óptima, ni en lo económico en general, ni muchísimo menos en el mundo de la música, de la cultura en general. Entonces tuvimos que retrasarlo un pelín para poder atar unos cuantos cabos y también, pues, para, ¿por qué no decirlo?, para ahorrar lo necesario para poder hacer las copias, pagar a la agencia de promoción. Al final son muchos gastos. Lógicamente. Hay que decir que también es cierto que de las compañías que lo recibieron el disco, el feedback, los comentarios fueron muy positivos y hubo, bueno, pues cierto interés, ya te digo, a pesar de la situación, por parte de algunas compañías, pero finalmente nos decidimos a autoeditarlo porque no nos daban ninguna fecha concreta ni ninguna respuesta concluyente de cara a sacarlo, ¿no? Ayer precisamente lo hablábamos con nuestros invitados aquí en el Club de Amigos del Crimen, la banda Bilton, que nos visitaba, y también ellos estaban en una tesitura parecida a la vuestra, es decir, parece que ya empieza a ser obligado, para que uno no tenga una mochila llena de temas antiguos y de trabajos que no acaban de colocarse, hacerse una serie de plazos y decir, pues mira, hasta aquí, y si esto nadie se interesa, pues hay que echar el ancla, poner esto en circulación de la forma que sea, y porque sabemos aquí a ciencia cierta que el artista no se puede quedar quieto, son todo ideas las que le llegan y siempre se está trabajando prácticamente cuando está un disco en la calle en el siguiente ya, ¿no? Totalmente. Sí, es exactamente como lo dices. De hecho, mira, si te fijas en por ejemplo, en los plazos de edición de los discos en los años 60, que fue cuando empezó a haber un cierto auge en la industria discográfica, los discos de los Beatles se sucedían cada año. O sea, del Revolver al Sgt. Pepper's hay un año de diferencia. Sí. Estilísticamente son dos mundos, es brutal. Entonces no podemos permitir que los ritmos actuales de la no industria, llamémosla así, coarten los ritmos creativos de los artistas. Entonces, vale, le hemos dado como un cierto periodo de bueno, vamos a ver realmente cómo respira la gente, pero no queríamos cometer el mismo error que con Una Señal. Una Señal el anterior disco estuvo en el tintero aproximadamente 3 años. Y, o sea, cuando salió el disco para nosotros ya era viejo. Totalmente. Nosotros ya estábamos pensando en otros temas, incluso el grupo había evolucionado estilísticamente y había empezado a derivar hacia lo que es ya el nuevo disco Bajo un Nuevo Sol, pero fíjate, por estar pendientes de varias compañías, que al final lo editó una, estuvimos 3 años esperando. Sí, son plazos que se hacen eternos. Sí, con el disco grabado y acabado, con el máster, con todo, o sea, es increíble. Entonces, no, esta vez hicimos ese pequeño adelanto en primavera y hemos esperado un tiempo prudencial en verano para poder atar algunos cabos y poder organizar también la gira, etcétera. Y bueno, por fin ha visto la luz, el día 10 salió y estamos muy muy contentos de la acogida que está teniendo de momento. Y ya está en marcha, un disco pues también que tampoco está de más, ¿no? Que en estos intentos, en estos plazos que se da el grupo, vaya dejando caer canciones como ha sido La Crisálida o la canción que tiene imagen y sonido, como nosotros decimos, que es la del vídeo hasta 10, pues la gente ha empezado ya a tomar contacto con esta nueva vertiente, con esta nueva derroteros de la banda. Pero bueno, nos ha parecido interesante que coincidir en el planteamiento. Hay que decir hasta aquí hemos llegado. Si esto no sale, pues hay que utilizar los métodos que tenemos a nuestro alcance. Y efectivamente ya está. Entonces, pregunta obligada, Javier, ¿cómo se puede conseguir el disco? En las plataformas digitales sabemos que ya está porque ha aparecido. ¿El disco físico tardará un poquito más todavía? El disco físico va a estar en la FNAC, en las FNAC en general, y lo distribuye Munster Records. Entonces, bajo petición va a estar en prácticamente cualquier tienda de España. También a través de la FNAC online se puede conseguir.
Y estamos valorando, mientras, ya te digo, lo tenéis disponible en Spotify, iTunes, etcétera, hacer una pequeña historia por la cual, si accedéis a nuestra web, lo podéis conseguir gratis. Lo vamos a publicar en los próximos días / semanas, con lo cual tenéis que estar un poquito atentos, pero va a haber una opción de conseguir el formato físico gratis a cambio de un pequeño favor. Pues hasta ahí leemos, y que la gente esté atenta a esa www.313.net, que imagino que será el punto neurálgico donde se puede saber todo esto. Correcto. Y pues eso, ahí tenemos la posibilidad, más barato imposible, más accesibilidad de la música imposible, de conseguir el formato físico de forma gratuita, cuando el grupo nos explica exactamente qué es lo que de nosotros quiere. Un disco. Solo que nos recomendéis a vuestros amigos. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Perfecto. Pues estaremos atentos para inmediatamente recomendarlo y que se extienda, porque parece un poco que es la mecánica, ¿no? Este boca a boca, este click to click de internet, lo que realmente está funcionando, y cuando un grupo empieza a expandir así, de esta forma, su música, la música que funciona y que tiene aceptación, inmediatamente está en boca de todos, y es la forma en la que, pues más que con giras bastante cansadas y que no tienen el efecto deseado, pues se consiga que la música llegue a todas partes, ¿no? Totalmente. Estamos en una situación actual en la cual, suena feo decirlo, pero sobra música. O sea, hay una sobreoferta y no hay una forma clara de canalizarlo. Es cierto. O sea, pues los profesionales de la radio, de la prensa, de la televisión, que sois los únicos que de momento todavía seguís manteniendo un poco eso, un canal donde la gente pueda acudir a escuchar música. Hay mucha información en internet, pero claro, no hay una canalización, o sea, el problema hoy en día no es hacer un buen disco, es que la gente sepa que has hecho ese buen disco. Exacto, y no se pierda entre toda. Exacto, en la maraña, ¿no? Y eso es lo que queremos, simplemente, que la gente que lo escuche y le guste, pues que no se corte, que se lo recomiende a sus amigos. Y los vamos a premiar de esa forma, regalándoles el CD físico. Perfecto. Ya nos queda únicamente, hemos hablado de toda la parafernalia que rodea el disco, pero casi no nos hemos metido dentro de él. Es un disco nuevo, Bajo un nuevo sol, de la banda 313, que trae 13 canciones, y que 2 de ellas ya se han podido degustar por la red de redes, una en formato de vídeo y el adelanto de Crisálida. Pero es un disco que, en fin, hay personajes importantes, se ven ahí nombres que están escritos con mayúsculas en la historia de la música de este universo, como son Steve Hall, que ha tenido parte importante en el resultado final de este disco, ¿no, Javier? Correcto, la verdad es que le ha dado el sonido final que queríamos, el internacional, por así decirlo, de que independientemente de donde esté hecha, la música suene con esa calidad y con esa pegada. Y, hombre, trabajar con una persona que ha trabajado pues con gente como Green Day o Bob Dylan, por decir alguien, Alice in Chains, James Addiction, o incluso, bueno, es que he trabajado prácticamente con todo el mundo, con que me dejó alucinado fue que con The Knack, con la gente... ¿Qué me dices? Sí, con... El cuarteto que inventó el power pop. El single de My Sharona lo masterizó él. Wow, pues esa ya es carta de presentación sobrada, donde las haya. Fue lo que sí, luego ya que trabajé con The Flaming Lips, pues bueno, ya es un regalito, pero con Blondie o con The Knack, por ejemplo, me pareció increíble. Pues ahí está uno de los responsables, aparte del resto de la banda, lógicamente, que también ha puesto lo suyo, de que este disco suene tan bien, y que ahí está, ya está circulando por la forma más accesible. Hay mucha gente que devora la música a través de las plataformas digitales, pues que sepa que ya se puede tirar directo a Bajo un nuevo sol, de la banda 313, y en breve, visitando 313.net, sabrá cómo hacerse, para aquellos nostálgicos y enamorados del formato físico, como es este que les habla, pues hacerse con esa copia física, ya sea de forma gratuita, si tenemos la suerte, o porque, en fin, cuando salga en distribución. O imagino que también en los conciertos y en estas citas con el público también llevaréis, cuando esté, copias para la gente que se acerque a por la suya, ¿no? Sí, por supuesto. En los conciertos de este fin de semana, en el de la Sala Cure en Alicante, lo podrán comprar allí. Y obviamente la FNAC tendrá sus propias copias también. Perfecto. Comprar. Hemos intentado ponerlo a un precio asequible, que fueran 10 euros máximo, tanto en tiendas como en los conciertos. Y ya te digo, incluso con esa posibilidad de conseguirlo, ya casi inminente, de conseguirlo gratuitamente en físico, en formato físico, en la web.
Pues son las palabras de Javi Ruiz, hoy invitado en el Club de Amigos del Crimen. No queríamos desaprovechar la oportunidad de que entrara en directo para invitarles a todos ustedes, por ejemplo, a la cita el domingo, día 14 de octubre, en la FNAC de Valencia, pero con que echen un vistazo a la web 313.net, que es la del grupo, pueden ver ahí un montón de citas por el resto del estado. Cualquiera de la gente que nos escuche, pues eso, desde el resto de España, pues que sepa que las principales provincias van a recibir la visita de la banda, y nosotros haremos lo imposible. Insistimos que es un día complicado, por un fin de semana también complicado, pero siempre hay un hueco para acercarse a ver a los amigos y a ver si nos podemos acercar ese domingo, día 14 de octubre, a ver esta forma tan particular de defender las canciones en el showcase del 313 en Valencia, concretamente en la FNAC de San Agustín. Que sea este disco uno que no se hunda en esa maraña, en ese caldo de cultivo que es Internet ahora mismo, que llega a tener su identidad propia, y que la banda, pues con este segundo disco, segundo si no tenemos en cuenta a esos singles y esos EPs que han quedado por el camino, pues desde Una Señal a este Bajo un Nuevo Sol han habido una serie de trabajos que han quedado por ahí también compartidos a través de formatos de más cortada duración, en formato de Payoff como single. Exacto. Pues que sepan ustedes que ya el disco completo con todas sus canciones de 313 está circulando por ahí, cada uno que acceda a él de la forma que más le interese. Javi, muchísimas gracias. A vosotros, y un placer. Espero vernos el domingo. Allí estaremos. Venga, un saludo. Un saludo, hasta entonces.
313, un mundo nuevo es lo que estaba sonando de fondo. Hemos escuchado las dos canciones adelanto de su nuevo disco, que son concretamente Crisálida y la que tiene imagen y sonido hasta 10, una canción que se puede ver en internet. Y de fondo también estábamos escuchando pues el anterior trabajo de esta banda, Solo el Tiempo. Hay que recordar que ha salido a la conversación. Esta banda puso en circulación su primer disco que se llamó Una Señal. Después el segundo disco largo ya es este, Bajo un Nuevo Sol, que ya está circulando por ahí, está descargado, mejor dicho, en todas las plataformas digitales y ya se puede conseguir bajo petición en las tiendas de la FNAC. Pero entre uno y otro, la banda editó un EP de 6 canciones que estamos escuchando de fondo, Solo el Tiempo, y de la misma forma simultánea a como se puso en circulación la canción que tiene vídeo, el Hasta 10, también hay un single por ahí que incluye una versión, una especie de remezcla que ha hecho Fashion Beat Team del Hasta 10 y que se puede decir que es la cara B del single, por así decirlo. Así que estos 4 trabajos podrían un poco resumir, también de alguna que otra colaboración en un disco de versiones homenaje, lo que es la trayectoria discográfica de 313, esta banda mallorquina, madrileña, ahora mismo afincados en Madrid como centro de operaciones y a la que se puede ver este fin de semana dentro de la agenda de los eventos recomendados por el Club de Amigos del Crimen. Damos otra vez todos los datos. Domingo, día 14 de octubre, en la FNAC de San Agustín, entrada libre, totalmente gratuita, pero aforo limitado, así que a partir de las 19 horas estará la banda sonando un poquito antes para coger sitio y acomodarse. Y como no nos gusta tirar de lo viejo y estar atentos a lo nuevo, vamos a dejar retirando poquito a poco Solo el Tiempo LP y nos vamos a dedicar ya al nuevo disco de 313. Este es el single, por así decirlo, Crisálida, incluido ya en el Bajo un Nuevo Sol, último trabajo de 313.
encuentro fatal. Martes bajo a la esquina a jugar un billar. Miércoles me enamoro de una piba. Jueves la lotería primitiva. Viernes me hago unos petas y me voy a sobar. Pero el sábado voy a California. Me emborracho de gas y de colonia. Me entretengo palpando a la Charito. Cuando ella quiere soy su favorito. Es la noche que todo me divierte, aunque la broma me cueste unos billetes. Cuando el domingo regreso amaneciendo y los ojos se quieren cerrar, aún saco fuerzas para cantarte este blues. Soy su favorito. Es la noche en que todo me divierte, aunque la broma me cueste unos billetes. Cuando el domingo regreso amaneciendo y los ojos se quieren cerrar, aún saco fuerza para cantarte este blues. Sábado voy a California, me emborracho de gas y de colonia, me entretengo palpando a la Charito. Y a ver si les llega algo de esta buena intención, de estas buenas vibraciones a la Habitación Roja, que están al otro lado del charco. Tocan en el Doberman del México, en Distrito Federal, esta noche. Allí todavía, imaginamos que en media tarde. Estabas tan ausente. La Habitación Roja en su gira mexicana Doberman Bar, a ver si les llega algo de esta nuestra aportación a esa gira desde aquí, desde España. No pude abrazarte, decirte las palabras adecuadas. No quiero
Quiero seguir haciéndote sentir así. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado. Lo siento, lo siento. Vi el miedo en tus ojos y tuve que rendirme. No pude decir lo que sé que de decir ayer. Volví a ser un cobarde. No existen las palabras adecuadas. Y en el último momento tuve que echarme atrás. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado. Lo siento tan adentro que no pueda olvidarse, nadie puede entenderlo. Pero sé que me alejo de ti, Ayer pensé que no es posible hacerle esto a la única persona que siempre ha creído en mí. Tan adentro, me lleva tan adentro como yo nunca pude. Lo siento tan adentro que no pueda olvidarse, nadie puede entenderlo. Pero sé que me alejo de ti. Lo siento, lo siento, lo siento. Nos confirman nuestro enlace en el DF, en Mexico City, que la Habitación Roja van a estar hasta el 17 de octubre y hoy, jueves día 11, van a estar en el Doberman. Así que larga gira y esperemos que haya ese contacto que deseamos que haya entre la Habitación Roja y nuestras amigas las Ruidosas, porque les hemos mandado un paquete con todo nuestro cariño, con discos recopilatorios del programa que más que ellas no se merece nadie. Adelantos de lo que va a ser el disco de la banda Sokolov, un disco con 11 canciones que nos han maravillado. Evidentemente dejaron el listón muy alto con su Merienda Campestre, pero se han superado. Desde luego que V también ha hecho de las suyas y ha conseguido poner en circulación un disco enorme. Nosotros ya lo hemos podido disfrutar completo, aunque en la red de redes solamente van dejando caer gotas la banda Sokolov, a la espera de que se edite como corresponde. Esta es nuestra opción. Nosotros hemos apostado por este bueno, el segundo corte, todavía inédito, del que será el próximo álbum de Sokolov.
Embeleso se llamará el próximo trabajo de la banda Sokolov. Antes decíamos dúo, pero nos consta que para este trabajo ya se han rodeado de banda. Así que en el momento en que vea la luz este disco, traeremos aquí a Sokolov y que nos cuenten exactamente cómo se conforma ahora mismo el proyecto Sokolov, que ha parido canciones tan interesantes como este Bueno. Y seguimos con novedades que nos van llegando al Club de Amigos del Crimen.
El tema se llama Bellicec y es lo último también de Jupiter Lion, una de las bandas llamadas a participar en el Festival del Este, en el del Este Festival, que se va a celebrar el próximo 20 de octubre aquí en la ciudad de Valencia, un día dedicado por y para la música, al menos esa es la filosofía que envuelve, que inspira este del Este Festival y que además está empeñado, está enfocado a poder disfrutar de la música de forma totalmente tranquila y sosegada, que es como se merece, huyendo de grandes aglomeraciones y de conciertos solapados, de carreras de un escenario a otro. Todo esto no va a tener razón de ser en el Festival del Este, que se va a celebrar el día 20 de octubre. Para que nos expliquen todo esto, tenemos un día reservado ya para hablar con los responsables. Podemos decir, adelantar ya que en el cartel suenan nombres como Fanfarlon, Josh the Person, Nudo Zurdo, McEnroe, Cuchillo, Templeton, Beach, Castlevanians, los Jupiter Lion que acabamos de oír, Soledad Vélez, que está sonando de fondo, Tortel, Modelo de Respuesta Polar, Mear en la Nieve, y como After Party, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 6 con entrada libre, se traen nada más y nada menos que a DJ Coco. La cita es el día 20 de octubre y esa semana, el miércoles, concretamente el 17 de octubre, tendremos a los responsables del Festival del Este para que nos den la última hora y con ellos repasar un poco el cartel y el planteamiento, que nos parece harto interesante, de esta forma de entender la música y de disfrutar completamente de ella. Castlevanians nos sirven para ubicar una de las nuevas bandas incluidas en el cartel del Festival del Este, que se va a celebrar el 20 de octubre en la ciudad de Valencia, y también para entroncar con las novedades y con los adelantos. Esto es también adelanto de lo que ya está colgado en la red de redes del próximo trabajo de Castlevanians.
Cambio radical de tercio en el Club de Amigos del Crimen. Ubicábamos a la banda que hoy nos ha visitado por teléfono 313 en el domingo día 14 en la final de San Agustín, pues justo el día de antes, el sábado día 13, estará este señor que suena de fondo, Sotos, a las 19, una especie de showcase, un acústico, una primera toma de contacto con lo que puede ser el directo de Sotos, a las 7 de la tarde en la FNAC del sábado día 13. Me sentía totalmente especial. Para continuar por la noche con un concierto como corresponde junto a El Postre de los Ratones. Será a partir de las 22:30 en la entrada 10 euros en la ciudad de Valencia. Sotos junto al Postre de los Ratones. El sábado día 13 de octubre, ración doble. Y es por eso que ahora siguen tan puros. Ya no me cansaré de recordar el primer día que te vi. No parabas de decirme lo mal que estabas. Y mientras, al contrario, para mí las horas ya no contaban. Ahora cada vez hablamos menos. Por eso mis comentarios te parecen ajenos. Sabemos que cada día es igual al día siguiente. De eso nos conocemos. Si cada cual tiene su razón, yo no me cambio de posición para buscar una respuesta. Esa es la típica situación que se repite sin cesar y nadie quiere perder su apuesta. El primer día que te vi, no parabas de decirme lo mal que estabas. Y mientras, al contrario, para mí las horas ya no contaban. El primer día que te vi, no parabas de decirme lo mal que estabas. Y mientras, al contrario, para mí las horas ya no contaban. Poco a poco, con el tiempo se ha ido olvidando. Y ahora ya solo quiero que me sigas mimando. Después de estos años parece imposible que se vaya un amor que se agarraba como un imperdible. El primer día que te vi, no parabas de decirme lo mal que estabas. Y mientras, al contrario, para mí las horas ya no contaban. El primer día que te vi, no parabas de decirme lo mal que estabas. Y mientras, al contrario, para mí las horas ya no contaban. Y del primer día de Sotos nos vamos a a cada instante dels 121 decibels. Adelanto del que será su próximo trabajo, Lesoto. Descubrí
Y seguimos con adelantos. Esperemos que todo esto se concrete en nuevos discos que vean la luz dentro de poco y no se hagan eternos plazos como los que estábamos comentando con nuestros amigos de 313, con Javi Ruiz, que nos ha atendido al teléfono, y como también comentábamos ayer con Milton, esos plazos que, pues, habida cuenta la maltratada y prácticamente inexistente ya industria musical, al menos para el resto de bandas o grupos que no son universalmente conocidos, pues se está imprimiendo. Es decir, este cambio en todo lo que es son las directrices de la industria musical, todo aquello que toca únicamente a la pasta en el tema de la creación musical, pues está totalmente tergiversado, ya no tiene nada que ver con lo que era antes, y los plazos que más o menos estaban acostumbrados todos ahora, todo esto no tiene nada que ver, así que esperamos que todo esto que estamos dando como adelantos se concrete en discos de forma inmediata. Este también es uno de ellos, es Fenicidae. Nos dejan esta apuesta suya, la apuesta, adelanto de lo que será su próximo trabajo. Preguntarnos a dónde vamos. Vamos a jugar, el silencio no nos juega. Vamos a destruirlo y a empezar. Vamos a destruirlo y a empezar. Vamos a digerirlo y a avanzar. We were born in Windy City, we were hiding from the pity with the finest bottle of champagne. She was wearing a bikini, wasting money from the kitty, and the road was giving us the lights. We were friends in every country, towns and cities, we were hunted, looking for the bandits with no shame. Lying things will live forever, hiding from police together. Love is more than money, blood and pain. Because we're so to perfect life.
Pues no queríamos desaprovechar la oportunidad de escuchar esta versión piano del tema Volcano de Flaco Favor, porque son uno de los elegidos, una de las 84 bandas elegidas, no 56, perdón, para lo que se ha venido en llamar el Girando por Salas, una especie de convocatoria a nivel nacional en la que se pretende apoyar a bandas emergentes como por ejemplo Jero Romero o La Bien Querida, de Emergencia donde la haya, pero también donde aparecen otros nombres que con los que también evidentemente comulgamos. Uno de ellos es el de Flaco Favor. Leemos en la promo que nos llega, finalmente ya podemos confirmaros los nombres de las 56 bandas que formaban parte de Girando por Salas esta temporada y que en los próximos meses pasearán su música por los escenarios de toda España. Y aparte de los citados, pues están Fabián, Nudo Zurdo, Neumann, Los Punsetes, Tuya y pues es eso, hasta 56 bandas en esta Girando por Salas, esta convocatoria, que bien está lo que apoya la música, pero llamen a las cosas por su nombre, creo yo, ¿no? Y nos quedan unos minutillos todavía para escuchar a Shining Crane y enseguida nos despedimos. alucinando un poco, no sé por qué tanto alboroto, la gente no entiende que tengo que relajarme un poco, ya que los móviles me empiezan a preocupar, las visiones me dan un poco igual, solo pienso en el momento, permíteme amar lo que digo, deseo por envenenarte, deseo por perder a tu familia, deseo por arruinarte, deseo porque te rompan la cara, deseo por autodestruirte, deseo por morirte, Vaya por Dios, qué tontería. Buscando la sintonía de despedida hemos hecho como si empezáramos el Club de Amigos del Crimen. Nada que no tenga solución. Vamos con ello. Ahora sí, aquí pone fin. Mira que sentamos en un bucle infinito y se repite el Club de Amigos del Crimen de por siempre ya. Para los jamases. Pues eso, que despedimos la edición de hoy, jueves día 11 de octubre de 2012, para quienes nos escuchan en directo del Club de Amigos del Crimen, aquí en Radio Clara 104.4 de la FM de Valencia. Hoy hemos contado con la presencia telefónica de la gente de 313, hemos hablado con Javi Ruiz, nos ha explicado que este domingo están en la FNAC de la Plaza San Agustín, aquí en Valencia, un día antes en Alicante. Y para la semana que viene, como hemos dicho, tenemos ya concertada la visita de los responsables del Festival del Este, que se va a celebrar el día 20 de octubre. De modo, forma y manera que
piensen, indígnense, manifiéstense y nos vemos en las calles. Hasta entonces. Solo quiero acertar. Estar